Psicofisiología esotérica o arquitectura humana. Lección número 31, dictada por el maestro Israel Rojas Romero, iniciado Ragosini. La fuerza de correlación subconsciente del alma del mundo con el ser humano es el hipotálamo. Y la parte sensorial que se hace consciente en la pubertad es la esfera de Yesod, pero subconsciente es el hipotálamo. Ahora tenemos otro aspecto que debe ser explicado en gracia a la colaboración de nuestra inteligencia. 5 son los centros magnéticos en correlación directa con las posibilidades del desarrollo del ser humano. Porque el séptimo principio, hablando hacia lo más abstracto, y el primer principio no se tienen en cuenta en el esoterismo. Se tienen en cuenta en la nomenclatura general de la alta ciencia, pero no en el esoterismo. Es decir, solamente 5 fuerzas, 5 energías tenemos que actualizar en la conciencia y en la sensibilidad. Porque Atma, en lenguaje oriental, o espíritu divino en lenguaje del señor Heindel, son cuestiones que están más allá del alcance de la posible actual evolución del ser humano. El cuerpo es demasiado pasivo, por lo tanto, tampoco tiene importancia para los fines de la evolución del ser humano. Son 5 energías, 5 por la izquierda y 5 energías por la derecha. Es decir, 5 femeninas y 5 masculinas que nos dan la década de Pitágoras. Entonces vamos a darnos cuenta exacta de cuáles son los centros de la sensibilidad en los cuales tenemos que actuar si esperamos obtener algún desarrollo espiritual, psíquico y psicobiológico también en esta encarnación. La primera capa subconsciente está en el hipotálamo. La segunda está en la faringe, no en la laringe. La tercera está en el plexo del corazón, no en el corazón, sino en el plexo simpático ubicado en medio de los pulmones. La cuarta es el plexo solar y la quinta hacia abajo es la esfera de Yesod. Así que tenemos 5 centros que le sirven al ser humano en su actual etapa de evolución para ponerse en relación con el alma del mundo a través de la divina sensorialidad. Frase maravillosa de Newton: el divinum sensorium. Efectivamente, el divinum sensorium es el camino único para desarrollarse espiritualmente. El ser humano mental, y abunda infortunadamente en la humanidad, apenas mira hacia abajo y le viene un engreimiento tremendo por saber que 2 más 2 son 4. Cuando sabe que 2 más 2 son 4, mira a la humanidad con desprecio. Ustedes no saben lo que yo sé. Yo he estado en la universidad y ustedes no.
Esa es la pobre personalidad, llena de intrascendencia sin importancia. Sin embargo, los seres humanos grandes de la sociedad humana son esos intelectuales. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de buscar la vida cósmica, la vida espiritual en la naturaleza humana. Entonces tenemos 5 puntos matemáticos de referencia con relación al alma del mundo. El hipotálamo, que está en relación con todo el psicofisiologismo en relación con el mundo anímico. Por lo tanto, es el punto de correlación entre el alma indiferenciada del mundo y el ser humano. Pero está demasiado enterrado este centro para la conciencia actual del ser humano. Pertenece a lo subconsciente, por lo tanto. La zona faríngea está en relación con las preocupaciones tremendas que poseemos en un momento dado. Y cuando este centro se contrae, no podemos hablar, ni pensar, ni actuar. Nos convertimos francamente en médiums de una energía que no podemos controlar ni dirigir. La otra energía, muy espiritual por cierto, es la que se halla detrás del corazón, no en el corazón, es decir, en el plexo simpático que gobierna el corazón. No en el corazón, es un plexo simpático que está detrás del corazón. El otro punto es el plexo solar. Está en relación con la emotividad de la raza. Y el otro está en la esfera de Yesod, que corresponde con el centro que está en el hipotálamo. Así que la imagen psicosensorial en la esfera sexual actúa allá y por percusión actúa en la esfera de Yesod, pasando la vibración a través de los centros sensoriales. Esta es una de las lecciones más interesantes que tenemos en el curso de la evolución. No para oírla e intelectualizarla y decir que sabemos mucho como el ser humano de universidad, sino para desarrollar aquella sensibilidad íntima que va poniendo al ser humano en relación con el alma del mundo. Es algo verdaderamente extraordinario. No hay posible evolución del ser humano sin el desarrollo de la sensibilidad. Lo demás es un intelectualismo y no se pierde, porque esta cosecha intelectual de ahora en las próximas encarnaciones dará sus frutos. Dice muy bien Platón que lo que entra por la esfera intelectual no se hará espiritual hasta cuando no salga de dentro, si se puede utilizar esta forma, y aparezca en la sensibilidad del ser humano. No es para decepcionarlos, no. El ser humano que investiga las leyes eternas no se decepciona de nada, sino progresivamente va tratando de lograr a través del conocimiento la posibilidad del trabajo interior.
Así que nuestro trabajo interior consiste en el desarrollo conscientivo de la sensibilidad. El señor Platón dejó la fórmula: el culto a la belleza. Por eso los poetas en la evolución están más altos que nosotros, aun cuando no lo sepan. Simplemente han desarrollado una sensibilidad extra que los coloca más en relación con el alma del mundo, y por eso pueden cantar a la naturaleza con bellas frases y profundo contenido. Pero no es que lo sepan. Habrá habido en el curso de la historia algunos que lo sepan. Pero tenemos, por ejemplo, el caso bastante ostensible del señor Heller, hombre que cantaba la belleza de las leyes psicológicas, expresándolas en sentimientos e ideas a través del lenguaje con una poesía casi incalculable, porque es muy difícil relacionar la ciencia con la armonía y con la belleza, que es el sentido interno de la vida del ser humano. Ahora, el que ha desarrollado la faringe, no la laringe, su verbo se hace elocuente, se hace armonioso, se hace extraordinariamente encantador. De eso hablan algo las escuelas orientales sin saber exactamente los puntos matemáticos de relación. Los que desarrollan el sentido estético del corazón están en el punto matemático de la armonía de los complementarios. Es el tercer centro. Tenemos 2 arriba y 2 por abajo. Tenemos el verdadero equilibrio en el centro del corazón. Pero no es el corazón, es el plexo vagosimpático que gobierna al corazón y que está en medio de los pulmones. Es algo diferente de lo que estamos pensando. Desde allí se afecta al corazón, naturalmente. Los grandes místicos han venido desarrollando este centro sin saberlo porque no son cientistas. Así que la mística a la naturaleza es la única que desarrolla real y positivamente el centro de la armonía y de la belleza que se halla en estos 5 centros maravillosos de la energía del logos en la naturaleza del ser humano. Porque el objeto de estudiar estos procesos de la estructura del ser humano es simplemente para llegar a conclusiones metafísicas y espirituales, ya que, según parece, no vamos a ser cirujanos. El cirujano tiene que estudiar completamente los diferentes estratos del cuerpo, los sistemas sanguíneo, nervioso, simpático, parasimpático, glandular, etc., para saber dónde va a insertar la hoja cortante y producir el efecto que él desea. Pero nosotros por ahora no estamos en ese terreno. Nuestro terreno es de orden místico, de orden espiritual,
de orden metafísico y por eso mencionamos los 5 centros por excelencia que están en correlación directa con el alma del mundo en los diferentes estratos de conciencia. La primera etapa está, por lo tanto, en el hipotálamo, que es la zona baja del tálamo. Tenemos el tálamo, cuya comisura gris es el punto más grande de la naturaleza del ser humano. Vibración que solamente ha despertado en los grandes seres, en los adeptos. En nosotros, aquello dormita extraordinariamente. Sin embargo, en el hipotálamo ya se hacen sensibles las operaciones de la psicofisiología en la naturaleza del ser humano y por lo tanto el ser humano de universidad dedicado a la medicina ya ha podido establecer que es el centro de la sensibilidad por excelencia, pero en relación con la psicofisiología, es decir, con las funciones corporales. Nosotros debemos entender aquello con la grandeza del sentido espiritual de ir unificando alguna vez nuestra conciencia diferenciada con la conciencia universal. El punto matemático, como digo, de esta correlación divina es la comisura gris que está en el centro del tálamo. Los invito realmente a que si queremos aprovechar bien esta encarnación, estudiemos anatomía y fisiología. Fisiopsicología, no la fisiología común y corriente, porque no se puede ser ocultista, uso una palabra convencional, no se puede ser esoterista de verdad, sino trabajando sobre los centros directamente. Algún hermano, deseando no estudiar, dijo: ¿y a través del subconsciente no se puede lograr aquello? Claro que sí, pero se vuelve un medium. Nosotros aspiramos es a la sabiduría, penetrando profundamente los misterios de la vida y del ser. No es ahorrando trabajo. ¿Qué importa? A mí, ¿qué me importa, por ejemplo, si para lograr un avance espiritual deba gastar 20 encarnaciones? ¿Qué importa? Lo importante es nunca dejar de trabajar. Para llegar a una meta no es necesario correr, pero sí no dejar de dar pasos constantes hasta llegar a la meta. Correr no es importante, porque se pueden cometer muchos hierros. Lo importante es caminar con precisión matemática. Me consta exactamente que sin la ubicación correcta anatómicamente de la estructura del ser humano, no se pueden lograr cosas superiores. Encontré en la doctrina secreta de Blavatsky, y esto ya cuenta unos 40 años, que no había establecido la correlación
entre las glándulas pineal y pituitaria. La una, centro de la conciencia, y la otra, centro del fisiologismo de la naturaleza del ser humano. Me quedé meditando algunas noches sobre esta falla de la doctrina secreta. Era para mí incómodo encontrar que una mujer de una magnitud extraordinaria, si se puede llamar mujer, tuviera aquella falla. Entonces apareció en mi vida el señor Leadbeater y me dijo: hermano, viajemos a la India. Muy bien. Él construyó un barco etérico y viajamos por el océano. Íbamos charlando de filosofía y de metafísica. Al llegar al oriente, dejamos el barco etérico y nos dirigimos a la mansión del adepto K.H. Y me dijo: mire este texto. Ahí está descrito el filamento que pone en relación la glándula pineal con la glándula pituitaria. Pero no se preocupe, hermano. Su sinceridad vale mucho. Pero a la maestra le fue prohibido escribir esta y muchas otras cosas. Entonces ya había una razón de peso. No se le podían dar a la humanidad ciertas cosas porque no las utilizaría correctamente. Y en ese terreno debemos colocarnos. Así que la relación directa del ser humano con el alma del mundo está en el hipotálamo, no en el tálamo, porque eso ya abarca la absolutividad del universo y es para chohanes, ni siquiera para adeptos. Porque esta es una ciencia escalonada, progresiva, matemática, geométrica y lo que ustedes quieran. Aquí no puede haber fallas en nada, absolutamente en nada. Si tenemos una falla, estamos mal en la conciencia. Y trabajos realizados sin una completa conciencia no son adecuados nunca en ninguna de las formas. Entonces, los 5 centros sensoriales son el tálamo óptico, la faringe, el plexo simpático detrás del corazón, el plexo solar y el centro de Yesod. Son los 5 modos de la energía del universo operando en la naturaleza del ser humano. Y esto solamente se puede lograr a través de la sensibilidad estética. No hay ningún otro camino, porque estos son los aparatos psicosensoriales que le van permitiendo al ser humano a través de los tiempos establecer conexión con el alma del mundo que se manifiesta para nosotros en 5 estratos. En el oriente son los 5 tattvas y aquí también los 5 éteres que describe muy superficialmente, pero es un tratado elemental, el concepto Rosacruz del cosmos. Éter químico, éter de vida, éter luminoso, éter reflector, y le faltó mencionar la causa original de estas modificaciones, el éter per se, el éter en sí mismo,
que en el oriente se llama el Akasa. Y esos son los 5 modos de energía. Arriba está el Akasa, es decir, en el hipotálamo. Y luego sigue descendiendo en jerarquía hasta encontrar en la esfera de Yesod coagulados el Apas Tatua y el Prithvi Tatua, sustancia líquida y sustancia germinal. Estas son las cosas de la alta ciencia. Así que esta noche nos hemos propuesto traer una de las lecciones más esenciales en el desarrollo y cultivo del ser humano. El hipotálamo, que como digo, ya la ciencia médica de universidad lo ha catalogado como el centro sensorial por excelencia para todas las funciones fisiológicas. Nosotros decimos, o debemos decir, psicofisiológicas, para que nos demos cuenta exactamente de la trascendencia incalculable de estas enseñanzas. Cuando tenemos una fuerte emoción, ya lo he explicado, vibra extraordinariamente la faringe y entonces no hay posibilidad ni de pensar, ni de hablar, ni de mover las piernas siquiera. Tal es la obnubilación que sufren los sentidos cuando aquella energía presiona ese centro maravilloso, coordinador de las actividades del cerebro con el cuerpo humano. Luego tenemos el centro magnífico de la espiritualidad, que sí está al alcance de la naturaleza actual de la entidad humana. El plexo simpático, que queda exactamente en medio de los pulmones, que inerva las actividades funcionales del corazón. El plexo solar, que está en relación con la raza, con las emociones, vibraciones y características psicopatológicas y psicoespirituales de la raza. Y el centro de Yesod, que está en relación con la más alta energía y también con la raza en general. El centro de Yesod establece, por lo tanto, la simpatía de los complementarios en el mundo polar de la naturaleza masculina y femenina. El plexo solar establece correlación entre el ser humano y la raza. El plexo del corazón establece relación de lo de arriba con lo de abajo. El plexo faríngeo establece relación con la inteligencia y el manejo de la palabra, o sea, del verbo. Y el de arriba, hipotálamo, está en relación, metido hondamente en la esfera subconsciente del ser. Como este es un problema tan trascendental y como hemos de trabajar a través de la evolución para darle plenitud conscientiva a esos centros de psicosensorialidad, yo pregunto, ¿quién me puede decir la jerarquía de arriba y de abajo de estos 5 grandes centros? El hipotálamo, el de la faringe, el del corazón, el plexo solar y el centro de Yesod. El centro generativo,
Muy bien. Ahora, ¿quién me dice las características generales de cada centro electromagnético de la energía cósmica operando en la naturaleza del ser humano? Estoy preguntando lo mismo. Es una manera de hablar de la alta filosofía. El centro hipotalámico está en relación ¿con qué? Con la conciencia. Sí, con la conciencia. ¿En qué sentido? Con la conciencia en la función psicosensorial de todo el mecanismo glandular. Ahora el de la faringe, con la inteligencia y el manejo de la palabra. El manejo de la palabra, del verbo y de la sensación del sentido espiritual, porque si nos entra allí la emoción del lado mundano, obnubila totalmente la función de este centro magnético del verbo, de la palabra. ¿Cómo seguimos? El corazón, que establece armonía entre lo de abajo y lo de arriba, es el verdadero sello de David en el lenguaje occidental, el Avalokitesvara de los indos o el sello de Salomón de los masones. Todos ellos ya utilizan estas palabras como utilizarían aguacate o chocolate, sin ninguna importancia trascendental. Se perdió la sabiduría. No estoy atacando a nadie. Estoy tratando que nos volvamos conscientes. No es otra cosa. No es pronunciar palabras. Es llegar al sentido de ellas y vivir su contenido espiritual. ¿El plexo solar es el que está en relación con todas las razas? El de la raza exactamente en general. ¿Y la bipolaridad de Yesod cuál es? La simpatía de los complementarios. ¿Pero de cuáles complementarios? De lo masculino y femenino de la seidad, del logos. ¿Qué más tenemos? ¿Quién, no el hermano médico, sino cualquiera de ustedes, quiere decirme exactamente dónde está la faringe? Un hermano respondió, frente a la laringe, cerca del esternón. Y el maestro le replicó, en la parte anterior está en relación con la lengua y en la parte posterior está en relación con la úvula. El lenguaje común, ¿cómo llama a ese centro? El lenguaje de la calle. La gente lo llama garganta. Entonces sigamos. ¿Dónde está ubicado el centro de la sensibilidad que establece la armonía de los complementarios e inerva? Es decir, controla el corazón. ¿En qué parte? En el plexo simpático que queda detrás del corazón y en medio de los pulmones, y que está en relación ¿con qué será? Con el cuarto ventrículo, porque de allí dependen todas aquellas ramificaciones simpáticas. Así que un cirujano, si presiona por fuera,
no por dentro porque mata al animal inmediatamente, quedan parados, usando la palabra ordinaria, el corazón y los pulmones. Y si no suelta, lo mata. Así que el centro de gobierno de este plexo está en el cuarto ventrículo. El plexo solar está en correlación ¿con qué? Está en correlación de la emotividad de la raza y el ser humano. Exactamente, muy bien. Ahora, el centro simpático del corazón está en relación ¿con qué? Con la sensibilidad. Sí, pero ¿con qué centro está relacionado? Estamos en ciencia tremenda como gallos finos. Con todos los centros, tanto los de arriba como los de abajo, son gobernados por esta energía. Por eso la gente tiene ciertas intuiciones. Habla del amor como una función del corazón, pero no es propiamente el órgano, sino la parte etérica de este plexo el que rige el amor fisiológico o psicológico. Está en relación directa. Por eso la gente que abusa de su energía generadora fácilmente adquiere tuberculosis, porque le quitan la energía a este centro que irradia sobre los pulmones. La sabiduría del ser humano es algo fantástico. ¿Cuál es el principal centro desde el punto de vista subconsciente de la sensibilidad cósmica en la naturaleza del ser humano? El hipotálamo. El hipotálamo, exactamente. Así es como vamos actualizando un poquito de conciencia. ¿Qué quiere decir hipotálamo? Debajo del tálamo. Bajo el tálamo, sí. De hipo bajo y tálamo, sí. El tálamo es el lugar más cósmico del ser humano, pero no el tálamo, sino la comisura gris. Ustedes ven que la comisura gris es una especie de teis que recibe la energía universal. Y si observan con cuidado este mapa de los yogis, ahí está marcado real y positivamente. Para ellos, la energía de Brahma, del aliento universal. Así es como se estudia la ciencia esotérica, yendo desde lo más fino hasta lo más denso y de lo más denso a lo más fino. Una pregunta más. ¿Por qué son solo 5 centros? Porque corresponden con los 5 éteres. Sí, en cierta manera, pero hay algo más profundo. Porque son a los que nuestra conciencia tiene más fácil acceso. Sí, en cierta forma, pero hay algo más profundo. Porque son 5 energías por las que se actualiza conciencia. Sí, pero ya dijimos algo más profundo. Porque el de arriba es muy cósmico. Porque los 2 estados del más denso, el cuerpo, y el más sutil, el espíritu divino, en la nomenclatura del señor Heindel, no tienen todavía conexión con el ego
o Atma en el oriente, que solo está al alcance de los adeptos, y el cuerpo denso, que solo es necesario como vehículo. Por lo tanto, se prescinde al hablar en esoterismo de estos dos modos de la energía. Ni el cuerpo denso, ni el más alto modo del espíritu universal en la naturaleza del ser humano, que es el Atma para los orientales y el espíritu divino para la escuela heindeliana. Así es. El tálamo óptico significa el lecho donde descansa la comisura gris. Sí, claro, porque la comisura gris está en el núcleo mismo del tálamo. Ahora tenemos el tálamo, lo más espiritual, pero la comisura. Luego tenemos el hipotálamo, centro de correlación entre lo espiritual y lo material. Y luego lo funcional propiamente de la cadena glandular, que se llama el sol glandular en la pituitaria. Ahora voy a indicarles algo para que ustedes estudien y después hablamos de eso. Hay una glándula que da todo el poder al hombre. Quien tiene esa glándula en pleno estado es todo un hombre psicológica, fisiológica, física, social, mental e intelectualmente. Y hay dos glandulitas que le dan toda la feminidad, la grandeza y la magnitud a la mujer. Es decir, la mujer que tiene en pleno esas glándulas sanas, fuertes, es toda una mujer desde todos los puntos de vista. Y el hombre que tiene aquella glándula con todo el poder y la energía del cosmos, es un hombre en todos los campos. No hay excepción. Es la glándula Cooper en el hombre y las glándulas Bartolini en la mujer. En la mujer son dos, como que ella es la dualidad y es el número 2. Y en él una, unitaria, pero con las energías del universo. Entonces, para la próxima reunión, espero que los hermanos me hablen de estas glándulas, dónde están ubicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no me digan nada. La glándula de Cooper y las glándulas de Bartolini, y por qué cumplen aquella esencial naturaleza cósmica en la naturaleza humana. Si hay una dama que posea las glándulas de Bartolino sanas, fuertes, funcionando normalmente, es una perfecta mujer. Si hay un hombre que posea toda la energía del cosmos en la glándula Cooper, es también todo un hombre que nada le falta como hombre. Yo no digo como sabiduría. Estamos hablando del animal para usar una palabra adecuada. Son las glándulas que tienen los misterios de la bipolaridad eterna en la naturaleza humana. Investiguen. Ahora no me digan nada, porque no es adecuado. Mediten su fisiología. ¿Dónde están ubicadas en la naturaleza humana y todas aquellas cosas? Así que el hombre posee su glándula Cooper
en toda su magnitud de energía y poder. Y la mujer, completamente mujer, estamos hablando del organismo físico, tendrá las glándulas de Bartolini en pleno. No las encuentran en estudios glandulares comunes y corrientes. Estudien, mediten, para que me digan esto con precisión matemática, científica, filosófica y, como dicen las gentes en la literatura, tutti quanti. Gracias. Ahora vamos a ver un resumen de lo expuesto en esta lección magnífica del maestro. Las capas del subconsciente o los centros electromagnéticos que le sirven al ser humano para ponerse en contacto con el alma del mundo mediante el divinum sensorium, mediante la divina sensibilidad. Son el hipotálamo, la faringe, el plexo simpático que está detrás del corazón, el plexo solar y el centro de Yesod. Los modos de la energía universal operando en la naturaleza humana son: en el hipotálamo, la psicofisiología del mundo anímico. Aquí se origina la imagen psicosensorial de la esfera sexual. El hipotálamo marca la vinculación directa del ser humano con el alma del mundo. En la faringe, la psicofisiología de las preocupaciones. El que ha desarrollado la faringe, su verbo es elocuente, armonioso, encantador. El plexo simpático que está detrás del corazón tiene que ver con la fisiología de lo espiritual. El plexo solar con la psicofisiología de la emotividad de la raza humana. Y el centro de Yesod con la psicofisiología de la energía generativa. Aquí es donde se sucede la percusión de la imagen psicosexual proveniente del hipotálamo. Ahora vamos a ver las relaciones y correlaciones de estos centros electromagnéticos. El hipotálamo está relacionado hondamente con la esfera subconsciente de la entidad humana. La faringe establece la relación con la inteligencia y con el manejo de la palabra. El plexo simpático que está detrás del corazón establece la relación de lo sutil y lo denso. Está en relación con la sensibilidad, con el divinum sensorium. Está relacionado con todos los demás centros. Su centro de gobierno depende de las ramificaciones simpáticas procedentes del cuarto ventrículo. El plexo solar, la correlación entre el ser humano individual y la raza. Y el centro de Yesod establece la simpatía de los complementarios en el género masculino y el género femenino. Ahora vamos a mirar lo relacionado con los éteres o tatuas. El hipotálamo está relacionado con el akasa o éter primordial. La faringe con tejas o éter reflector. El plexo simpático que está detrás del corazón
con Vayu o éter luminoso, el plexo solar con Apas o éter de vida, y el centro generativo de Yesod con Prithvi o éter químico. Esta imagen, realizada por el genio extraordinario de la humanidad, Leonardo da Vinci, como gran estudiante de anatomía y fisiología, está estrechamente relacionada con lo anteriormente expresado por nuestro maestro cuando hacía referencia a que las personas tienen una intuición muy rara, diciendo que del corazón depende tanto el amor fisiológico como el amor psicológico. Y también está muy estrechamente relacionada con lo expresado por el maestro en el libro El secreto de la salud y la clave de la juventud. Casi al final del capítulo del sistema nervioso, en la página 95 de la edición de 1976, y dice así: el corazón, no considerado por la ciencia oficial como centro de secreción, lo es, sin embargo, de gran importancia. De él se desprende una vena que llamaremos espermática, puesto que por ella la acción creativa de las energías pasa por sensibilidad del corazón a los centros sexuales. Y con esta referencia terminamos nuestro resumen.